Listo. Listo, China. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Bueno. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Mientras están ingresando ustedes, yo les voy a ir comentando. Buenos días, profesora. ¿Cómo Buenos está? días. ¿Cómo están? Bueno, mientras que todos ustedes ingresan, ¿sí? Yo les voy a comentar el temita que vamos a abordar el día de hoy. Ya con esto vamos a darle por culminado las funciones que hace nuestra mente, ¿sí? Entonces el tema central del día de hoy es el psiquismo, ¿sí? Que es en general lo que encierra todo nuestro funcionamiento mental en esta parte. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ver este temita para el día de hoy, en el cual obviamente una de las funciones del psiquismo es el proceso de adaptación de nosotros hacia un medio, ¿sí? Es la función de nosotros adaptarnos al medio en el cual nosotros estamos viviendo. Entonces, nosotros obviamente cuando llegamos a pertenecer a este mundo como tal, sabemos que tenemos que adaptarnos a una temperatura, a los cambios climáticos, ¿verdad? Eso por la parte ambiental. También en la parte social nos tenemos que adaptar a las reglas, a las normas, a la cultura que se ha expuesto allí, ¿sí? En donde nosotros obviamente tendremos la posibilidad de que nosotros tengamos la oportunidad de adaptarnos a este medio. ¿Listo? El ser humano se presenta como un sistema integrado, ¿cierto? Irregulado, donde obviamente es flexible, en el cual obviamente se desempeñan por medio de sus sentidos, de su memoria, de su conciencia, de sus centros de respuesta, que era lo que yo les indicaba en la clase anterior, y les hacía alusión a la parte vegetativa, a la parte intelectual, que obviamente bien sabemos que la parte intelectual siempre es la que va a estar trabajando porque es la que nos permite que nosotros hagamos diversas funciones a lo largo de nuestra vida cotidiana. Entonces, y que por medio de nuestra memoria podemos ejecutar recuerdos, ¿cierto? Haciendo énfasis o uso de nuestra conciencia con el fin de conocer de manera detallada características, ¿cierto? Conocer también de manera detallada las funciones que estos realizan, ¿sí? Donde obviamente nosotros nos vamos a mover por ciertos niveles, digámoslo en la parte de la atención, una atención en nivel máximo, medio y pues obviamente bajo, ¿sí? Donde desafortunadamente cuando algo nos impacta, ¿cierto? Entonces trabajamos de manera rápida, ¿cierto? Y todo como que fluye a tal nivel alto, ¿cierto? O bueno, cuando ya como que no nos gusta tanto un tema, entonces ya no le ponemos la misma atención, ¿cierto? Y quedamos en un nivel medio. O cuando no queremos de verdad
ponerle absolutamente nada de atención al tema que se esté tratando, pues obviamente vamos a quedar en un nivel bajo, ¿sí? Entonces, digamos que por esos niveles también se mueve nuestra vida en diversas situaciones o aspectos en los cuales nos estemos desempeñando, ¿sí? ¿Trabaja de qué manera? Pues obviamente por medio de la percepción de lo que estamos evocando en el momento, es decir, de lo que estamos analizando en ese momento, ¿sí? Por medio donde guardamos grabaciones por medio de nuestra memoria, ¿sí? De acuerdo a lo que estamos percibiendo, donde podemos también llegar a tal punto de desconectarnos de ese mundo como tal, externo, ¿sí? Encontrándonos en esta parte del sueño y bloqueando, pues digamos que ciertas situaciones que pues a nosotros no nos hacen también. Bueno, en este pequeño mapa ustedes van a ver cómo aparatos, la función de algunos aparatos e impulsos, ¿sí? Y cómo ellos se promueven por medio pues de este circuito que están viendo aquí en su pantalla. Entonces, vemos que nosotros, por medio, en el paso 1, están los impulsos externos e internos, ¿m? Y que acogemos por medio de nuestros sentidos, es decir, cuando vamos cuando nos regalan un obsequio, ¿cierto? Por medio de nuestros sentidos, podemos palpar, podemos oler, podemos degustar. Entonces, si nos regalaron un postre, podemos obviamente palpar su forma, podemos degustarla y podemos también sentir un aroma, ¿sí? Entonces, ponemos en trabajo cada uno de estos sentidos, ¿sí? Nosotros todo lo acogemos de acuerdo a lo que estamos visualizando, de lo que estamos tocando, de lo que estamos olfateando, ¿sí? Por medio de nuestros sentidos. Pasamos también al paso 3, que son los niveles de conciencia, ¿sí? Que era donde yo les hacía alusión cuando nosotros queremos trabajar, ¿sí? Entonces, digamos que nuestro nivel de conciencia en la clase de matemáticas está, mejor dicho, a su nivel máximo. Eso hacen mis muchachos, esa fórmula súper rápido, y llegan a la clase de humanismo y como que, no, qué pereza. No, mentiras. En mi clase de humanismo también llegan, se concentran y desempeñan un nivel alto, superior, porque pues les encanta mi clase. No, mentiras. Bueno, digamos diversos ejemplos, ¿sí? De pronto llegan a una clase de pronto de biología, ¿sí? O de química, entonces les toca hacer obviamente reacciones químicas y toda esta cuestión, y a todos no se nos facilita realizar estas funciones. Entonces, digamos que no ponemos la misma atención a, a lo que estamos ejecutando en este momento. Entonces, ay, no, qué mamera. Sí, digamos que se despiertan diversos molestias al momento de cuando algo no nos gusta. Entonces, el nivel de concentración obviamente pues no va a ser el mismo nivel de concentración que estamos utilizando en la clase de matemáticas, ¿sí? Entonces, hago alusión a esta partecita aquí. ¿Listo? Bueno, la percepción, ¿sí? La percepción va de acuerdo a distinguir, obviamente, las características, la función que realiza cada uno de los elementos que estamos viendo en nuestra parte exterior, ¿sí? Entonces, sabemos que unas tijeras sirven, obviamente, para cortar, que la función, obviamente, es cortar papel o cortar plástico, ¿cierto? Que la función tal vez del martillo es, obviamente, un utensilio para poder golpear las cosas, ¿cierto? Que nos sirve obviamente para poner clavos, ¿cierto? Para eh, poner puntillas, ¿sí? Y toda esta parte. ¿Listo? Eh, y de acuerdo a ello, obviamente nosotros eh, distinguir, obviamente, pues, como les decía, las funciones. Llegamos también a un momento donde está la rememoración. En esa parte de la rememoración, nosotros podemos
de acuerdo a la situación que estamos viviendo, a nuestra parte exterior, digamos, cualquier situación, el tránsito, digamos. Podemos comentar de pronto algún acontecimiento que nos sucedió en este servicio público, que de pronto se nos presentó un trancón y que lamentablemente no pudimos llegar rápido a nuestro trabajo, pues debido a que se presentó esta situación que lo que hizo fue afectarnos de pronto para llegar a nuestro lugar de trabajo. Entonces, contamos esta anécdota de acuerdo a lo que estábamos percibiendo en ese momento. También tenemos la oportunidad de evocarlo, es decir, de contar lo sucedido, de recordarlo, ¿cierto? Y por medio de imágenes que quedan guardadas en nuestra memoria, ¿cierto? Se puede generar un estímulo de respuesta. Entonces se nos viene la imagen de que el jefe nos va a echar, de que el jefe de pronto nos va a hacer un memorando, de que nos va a hacer un llamado de atención, donde nos va a generar un estímulo de respuesta. Y ese estímulo de respuesta, obviamente, ¿cuál va a ser? De pronto sentirnos en nuestra parte emotiva inseguros, ¿cierto? En nuestra parte emocional se nos va a ver afectada porque ya estamos intranquilos, el jefe nos va a echar, ¿sí? Entonces, todo esto información que estábamos percibiendo y ejecutando desde nuestra memoria ya llegó hasta nuestra parte emocional, en la cual obviamente se le dio respuesta a ese estímulo, ¿sí? En nuestra parte vegetativa también hizo respuesta, entonces ya nos empezó a dar como esa gastritis, a dar esa impaciencia o nos dio migraña, nos dio dolor de cabeza, pues de acuerdo al nivel de estrés que se tuvo en ese momento. Entonces, también nos damos cuenta que ya se generó esa sensación de ansiedad, de inseguridad en ese momento. ¿Listo? Registramos en la memoria, obviamente, el acontecimiento, donde pues obviamente vamos y le contamos al jefe por qué fue que nosotros no pudimos llegar temprano a nuestro sitio de trabajo, pues debido a lo que nos está sucediendo allí. ¿Listo? En ese registro de memoria queda pues obviamente guardada toda la información, ¿sí? Y por medio de esta grabación, obviamente cuando volvemos y recordamos ese suceso contándole al jefe, pues obviamente nos agarra la depre, ¿cierto? Porque pues estamos ahí como ahí a la expectativa de qué nos va a decir él, que de pronto nos vaya a echar, bueno, o que de pronto nos haga un llamado de atención o que de pronto pues más bien sea sociable y diga, no, pues te comprendo ante la situación, aunque usualmente eso no pasa, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que obviamente todo esto genera un estímulo de respuesta en nosotros y que se moviliza y se da a conocer por nuestros centros. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a lo que estamos percibiendo allí, entonces vimos cómo en este circuito, ¿sí? Se puede por medio de lo que estamos viendo, asociarlo por medio de nuestros sentidos, percibirlos por medio de allí y después de allí dar a conocer obviamente características, formas, texturas, ¿cierto? Contar de pronto si comenzamos a asociar, podemos notar de pronto la diferencia, entonces decimos, no, si yo hubiera cogido tal bus no me hubiera pasado eso, ¿sí? Entonces digamos que empezamos a hacer como críticas ante los acontecimientos, pero quería que se dieran cuenta por medio de este circuito cómo funciona todo dentro de nuestra memoria. ¿Listo? Bueno, ya pasamos a esta parte para poder comprender obviamente los aparatos del psiquismo. Y en esta parte de los aparatos del psiquismo podemos estructurarlo o podemos pasar también a esta parte de la estructuración del tiempo, ¿sí? Y es donde nosotros podemos comentar cualquier situación o cualquier acontecimiento que está sucediendo por medio de, en un orden cronológico, es decir, podemos comentar lo que está sucediendo a nuestro alrededor o de acuerdo a ese suceso,
indicando de manera detallada en dónde aconteció los hechos, cuánto duró, ¿cierto? Entonces decimos, no, ese trancón duró aproximadamente media hora, lo cual obviamente pues me hizo llegar acá media hora tarde acá a mi trabajo, ¿sí? Nos permite de pronto contar y narrar la situación, ¿no? Y pues imagínense que íbamos en tal sitio, entonces ahí desafortunadamente este señor se atropelló contra el otro carro y pues hasta que no vinieron las personas de tránsito y hasta que no llegó el otro bus pues a solucionar la situación, pues no pudimos arrancar, ¿cierto? Entonces, digamos que de cierta manera podemos organizar y ordenar de manera detallada, ¿sí? Los hechos y los acontecimientos en un tiempo. Eso más o menos pasó en un lapso de tiempo, esto era las 6 de la mañana, ¿sí? Podemos indicar con exactitud la hora, la fecha, ¿sí? De este suceso que pasó en este momento. ¿Listo? Entonces podemos narrar esta situación en un tiempo presente, ¿sí? Cuando le estamos comentando al jefe, que era lo que yo les estaba diciendo, y podemos decir, no, pues cuando eso, o de pronto a alguien que pase por otra situación de esas, pues ustedes le dicen, no, mire, pues a mí me pasó también esa situación, tal día, tal fecha, entonces pues para que no te vuelva a pasar, yo ya ahorita, para que no me vuelva a pasar, suelo salir media horita antes más para poder llegar temprano a mi trabajo y que no me vuelva a suceder esto. ¿Sí? Entonces podemos pasar desde nuestro presente, ¿sí? Desde el tiempo que estamos viviendo, ir hacia nuestro pasado y observar algún acontecimiento que está sucediendo en este momento. ¿Listo? También tenemos el tiempo de la futurización y aquí hago énfasis con el tiempo de la futurización. A esto voy a dar un breve ejemplo como lo es nuestro proyecto de vida, ¿sí? Nosotros dentro de nuestro proyecto de vida realizamos planes a mediano y a largo plazo, ¿cierto? En estos tiempos de futurización los empleamos allí. Nosotros siempre vamos a predeterminar qué queremos hacer o realizar en un tiempo futuro, ¿sí? Entonces, imaginamos alguna función que vamos a realizar, ¿cierto? Imaginamos de pronto qué acción vamos a ejecutar para llevar a cabo ese plan. Entonces resulta que no, que queremos terminar nuestros estudios. Entonces decimos, bueno, yo voy a terminar este año ya el bachillerato, ¿cierto? Entonces la idea es seguir con la universidad, si Dios nos lo permite, estudiar administración, diseño gráfico. Entonces, digamos que proyectamos en tiempos futuros qué vamos a realizar y en qué nos vamos a desempeñar. ¿Listo? Por otra parte, también tenemos el mecanismo de abstracción, que era lo que yo les hacía alusión a cuando nosotros podemos conocer ciertas características que tiene un objeto, una cosa, un color, un animal, ¿sí? Entonces podemos detallar de pronto que el árbol es de color verde, que su forma es, que tiene formas ovaladitas, alargaditas, ¿cierto? Que su tronco es ancho, ¿sí? Y que su función obviamente es brindarnos un oxígeno limpio pues a nosotros. ¿Sí? Y de cierta manera depurar ese dióxido de carbono que hay en el ambiente. O por lo menos otro ejemplo también que podemos hacer es de pronto conocer la función de lo que yo les decía, las tijeras, para qué sirven, de dónde son, ¿cierto? Cuál es la misión de cada uno de estos objetos, ¿sí? Entonces podemos conocer de pronto características de cómo está hecha nuestra casa, con qué infraestructura cuenta, ¿cierto? Entonces está armada con ladrillos, por dentro de pronto tiene los pisos en baldosa, ¿cierto? O en cemento, ¿sí? Entonces digamos que podemos conocer ciertas características de allí. También tenemos la posibilidad de asociar, ¿sí? ¿Y a qué me refiero cuando hago una asociación? Es decir,
podemos encontrar ciertas similitudes que hay en estos objetos, ¿sí? A nosotros usualmente nos dicen, por ejemplo, este saco es de color negro y tenemos la posibilidad también de saber que el carro negro en el cual me voy a trasladar esta tarde, ¿sí? Es de color, obviamente, negro, ¿no? Como les había dicho. O de pronto asociar este marcador que tengo acá, ¿sí? Es la misma estructura, pero resulta que lo pedimos en la miscelánea de otro color, ¿sí? Yo quiero ese mismo marcador, pero ojalá en color verde, ¿sí? Entonces estamos asociando acá en esta parte una estructura, ¿sí? En el anterior ejemplo estábamos asociando un color negro, ¿listo? Entonces para esta parte, acá hay un ejemplito donde dice pues rojo, cuchara y blanco, ¿sí? En esta parte, o sea, ustedes pueden, lo primero que se les viene a la mente, ¿sí? Cuando les nombran el color rojo, obviamente, pues nosotros lo asociamos de pronto con la sangre, ¿cierto? Con la salsa de tomate, con una rosa, ¿sí? Que es de color rojo. Entonces estamos en esta parte asociando, obviamente, el color rojo como tal en cada uno de estos objetos. ¿Listo? Entonces, en esa parte, lo que hacemos es asociar diversas similitudes que hay allí. ¿Listo? También tenemos después de todo ello, de asociar, ¿cierto? Y de conocer para qué sirve la abstracción, pasamos a otro punto que es la capacidad de criticar. Y en esta parte, nosotros tenemos la posibilidad eh, de, por medio de nuestra mente, ¿cierto? Y por medio de nuestra conciencia, hacer una crítica, ¿sí? De acuerdo a una situación, de acuerdo a lo que nos comentan, de acuerdo a la situación que, por la cual estamos pasando, donde obviamente vamos a realizar cuestionamientos, vamos a realizar un análisis y vamos a generar una crítica. Sí, entonces digamos que voy a poner un ejemplo, el vecino de la esquina bota basura, entonces obviamente entramos las demás personas a criticar la conducta de que por qué lo hace sabiendo que eso nos va a generar una contaminación a todos, ¿cierto? Donde desafortunadamente nos va a generar un daño ambiental, no solo para nosotros, sino también para las nuevas generaciones, ¿sí? Donde obviamente pues esto se va a ver afectado pues obviamente la capa de ozono, ¿sí? Donde se va a aumentar obviamente este gas del dióxido de carbono, ¿sí? Que obviamente a nosotros nos va a hacer mal. Entonces, decimos que pues en la parte ética y en la parte moral, pues que eso no está bien, no es una conducta que esté bien, porque obviamente estoy haciéndome mal, no solo a sí mismo, sino también a las personas que están a mi alrededor, ¿sí? Por solo esta situación, ¿sí? Entonces, digamos que criticamos de cierta manera esta situación que está pasando allí. También tenemos la capacidad de autocriticar. Sí, y en esa capacidad de autocriticar es cuando nosotros hacemos las críticas hacia nosotros mismos. Entonces, tenemos la capacidad de conocernos, tenemos la capacidad de pronto de rechazar alguna situación que creímos que no debimos haber ejecutado en ese momento, ¿cierto? Donde, pues, de cierta manera empezamos a analizar alguna situación. Entonces decimos, oye, yo no debí haber actuado de esta manera porque lo que hice fue afectar a esta otra persona, o yo no debí ser imprudente con lo que dije porque creo que me desfasé y hice sentir mal a esta persona. Entonces, digamos que podemos observar de manera detallada cierta situación en la cual tal vez hicimos con nuestra conducta algún daño a las demás personas. Entonces, también tenemos también la capacidad de autocriticarnos cuando nos vamos para un sitio, ¿sí? Entonces, miramos que de pronto todo como que nos combine, entonces decimos, oye, me veo como guapa con esto, entonces, no, pero si le pongo un poquitico más de
si me pongo mejor la chaqueta negra, se me va a ver mejor con la ropa que estoy llevando en ese momento. Entonces, digamos que tenemos la capacidad de mirarnos hacia nosotros mismos cómo estamos, ¿sí? No solo en la parte superficial, sino en nuestra parte interior, ¿listo? Entonces, eh, contamos con estas funciones. Entonces, dentro de nuestra conciencia como tal, podemos, por medio de una estructura de tiempo, contar una anécdota, ¿sí? Y darla a conocer en un tiempo futuro hacia las demás personas, ¿sí? De acuerdo a alguna enseñanza que nos deja a nosotros, ¿sí? Que era el ejemplo que yo les hacía del retardo cuando llegamos al trabajo, ¿sí? El tiempo de la futurización es cuando nosotros obviamente empleamos o ejecutamos o analizamos un plan que vamos a llevar a cabo en un tiempo futuro predeterminado, ¿sí? Una crítica. Entonces, se nos permite hacer crítica de acuerdo a la situación en la cual nosotros nos veamos inmiscuidos, ¿sí? Y que de cierta manera nosotros nos veamos afectados, ¿sí? Entonces podemos poner nuestro punto de vista para pues poder brindar alguna solución a algún problema que nos esté pasando en ese momento. ¿Listo? O a suplir cualquier necesidad o de pronto a dar de pronto una observación o a dar de pronto una respuesta ante cualquier situación que se nos esté presentando. ¿Listo? Tenemos la oportunidad también de autocriticarnos, es decir, de observarnos a nosotros mismos y mirar y observar qué es lo que nos conviene, qué es lo que nos conviene, en qué debemos actuar cómo debemos actuar con las demás personas, ¿sí? A mirar de pronto desde la parte estética qué es lo que nos conviene, qué no nos conviene, ¿listo? Pero hacia nivel personal, ¿listo? El tipo de abstracción, ¿sí? Que era lo que yo les decía, que es la función que a nosotros nos permite conocer de manera detallada y describir, ¿sí? Y conocer de manera concreta cualquier objeto, situación, animal, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y la asociación es la que también nos permite asociar alguna característica o similitud que tenga o que carezca estos objetos, personas, animales o lugares. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo claro? ¿O alguien tiene preguntitas? Profe, ¿me haces un favor? ¿Me les abres los micrófonos a los muchachos? Listo, profe, ya pueden iniciar. Ahí está bien, profe. Listo, entonces para el día de hoy vamos a hacer una pequeña situación, muchachos. Estoy acá listando un pequeño ejemplo que les quiero dar a conocer, pero también quiero que ustedes, pues si tienen alguna duda en este momento, la hagan conocer. ¿Listo? ¿O todo está claro hasta el momento? Todo está claro, profe. Listo. Entonces ustedes en estos 5 minuticos, es decir, a las 9:20, me van a responder así una pregunta de manera general, ¿sí? Entonces me van a dar un ejemplo de abstracción, de asociación. ¿Listo? Y por último, me van a contar, o no, Perdón, profe, abstracción y asociación. ¿Listo? Ok, listo, profe. Y después de ello, me van a indicar, por favor, un suceso en estructuración de tiempo, ¿sí? Ese es el trabajito hoy en clase, ¿no? Eso es para nuestra clase. No está allá ni nada, pero sí es para hacer participación en clase el día de hoy. Entonces, para esta parte, ustedes muy gentiles, muy amables, me van a responder esta pregunta. ¿Listo? Listo, profe. Entonces,
Les regalo 5 minutos para que ustedes puedan resolver esas preguntitas. Ok. ¿Listo? Profe, una pregunta. Buenos días. Buenos días. Mira, profe, lo que pasa es que yo soy nueva, ¿sí? Entonces me gustaría que su merced, pues, me indicara cómo hago para adelantarme. Es que no sé, profe. Listo. Te voy a dejar el número en el WhatsApp, eh, en el chat interno, perdón, de mi WhatsApp, para que Sí, por sí. favor, pues me escribas y yo con mucho gusto me dices, profe, yo estoy empezando el proceso con ustedes y yo muy amablemente les colaboro. ¿Listo? Ay, bueno. 311-865-61-81. Igual en YouTube están los videos y la profe hizo una guía con todos los trabajos que hemos realizado hasta el momento. Ay, por eso es que yo adoro a mis muchachos cuando son pilos. ¿Listo? Bueno. Me dices Angie Avilán. Ese es el número, ¿sí, profe? Sí, ese es mi número. Ay, profe, muchísimas gracias. Muy amable, profe. A ustedes. ¿Listo? Bueno, Me pides la bueno. guía por interno y yo con todo el gusto te la regalo pues para que te puedas poner al día. Me indicas por favor el curso también, ¿no? Porque a veces me escriben, hola, profe, ¿me puede regalar la guía? Y yo a veces quedo como perdida. Gracias, profe. Dale. ¿Listo? Bueno, ¿quién ya tiene los ejemplos? Hola, profe, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Liliana Venta y soy nueva. Ok, Lili, bienvenida. Cuéntanos. ¿Cómo hago para colocarme al día? Hija, ahí ya te dejé el número de teléfono en el chat para que por favor me puedas escribir. La idea es que, vuelvo y reitero, tienen que ver los videos en el canal de YouTube, ¿sí? Y en el número que está en el chat para ustedes, al 311-865-6181, me escriben y yo les regalo la guía para que la puedan solucionar. ¿Listo? Ah, bueno, señor, gracias. Listo. Recuerden que, para los chicos nuevos, hago una pequeña aclaración. Ustedes se darán cuenta que en el módulo no está la parte de humanismo, ética y valores allí, ¿sí? Ustedes, ¿por qué no está allí? ¿Sí? No está allí porque obviamente esta cátedra es más hacia la parte personal, ¿sí? Y por tal razón estamos haciendo talleres con preguntas abiertas, ¿sí? Por eso las dejo cada 8 días con el fin de que ustedes puedan realizar estos talleres, ¿sí? Y den su punto de vista o sus respuestas, pues de acuerdo a lo que ustedes consideren desde su parte personal. Profe, una pregunta. Cuéntame, Tati. Hacia abstracción puedo poner, ejemplo, una persona que es muy contenta o pues que es muy Sí, feliz, carismática. exacto, porque tú estás dando a conocer las características o Lo que aspectos, resalta de su personalidad, ¿sí? exacto, aspectos personales, exacto, aspectos de su personalidad. Perfecto, muy bien. Vale, gracias. Hola, profe. Hola, Mi nombre es Meli. Esta profesora para ver si yo podría colocar en abstracción algún objeto o algo que no estamos concuerdos. ¿algún qué, hija? De un objeto o algo Sí, concreto. algún objeto, alguna característica de un objeto. Entonces, me vas De a decir, algo de funcionamiento o algo y así. acuérdate que en abstracción tú tienes que indicar la función, ¿sí? Eh, de O una pronto, idea o sí, acción que la tengamos. acción que realiza, bueno, función y acción es lo mismo. De pronto, Profe. otra característica, bueno, de qué tamaño es, ¿cierto? Ok. Entonces me vas a comentar eso Profe, ahí. Listo. profe, perdón, por lo menos en abstracción podría ser mi apartamento es grande, paredes blancas. Perfecto. Esa es, Mari. Muy bien. Profe, Ah, también ok. es el cuerpo humano, Dime. que está dividido, conocemos por el del sistema respiratorio, el sistema Exacto. linfático, Y cardiovascular. puedes comentar la función que hacen cada uno de ellos allí. Entonces,
nuestra parte digestiva que funcionase. ¿Listo? Listo, profe. Y en asociación, por lo menos estoy viendo una planta, entonces es de color verde. Bueno, me la imagino con flores, ahorita no tiene. Listo. Entonces, en la asociación, acuérdense que en la asociación ustedes tienen que hacer un tipo de similitud. Reitero el ejemplo del marcador en este caso, ¿sí? Estamos viendo que su estructura es de una forma circular, ¿cierto? Que posee dos tapas, una donde obviamente puedo ingresar la tinta y otra donde obviamente me da la posibilidad de poder escribir en el tablero, ¿sí? Contamos con esta estructura como tal, pero digamos que yo quiero esta misma estructura de mi marcador en color verde o en color rojo. Entonces estamos asociando en esta parte una estructura. Ahora, tengo este saco de color negro. Es igual al color negro que tiene mi marcador. Estamos asociando en este caso, ¿qué? El color. ¿Listo? Eso es la función de asociar. ¿Listo, muchachos? Ah, ok, profe. Listo. Ay, chicos, creo que se nos va a acabar el tiempo, pero yo quería mostrarles algo antes de esto. ¿Ustedes han visto imágenes de ilusión óptica, más o menos? Sí, profe. Sí. Listo. Por ejemplo, vamos a ver esta pintura, ¿cierto? Ustedes ahí pueden estar viendo que es un rostro de un hombre, pero que al fondo se ve es un bosque, un paisaje. Entonces, digamos que en esta parte de percepción, podemos conocer y describir de manera detallada qué es un bosque, ¿cierto? Que es un bosque o que es un paisaje donde vemos la naturaleza a flor de piel, pero también podemos asociar esta imagen, ¿sí? De la forma de la estructura que está ahí, que puede ser también la imagen de una persona. ¿Listo? Y así nos pasa en diversas situaciones de la vida. Nosotros podemos estar viendo las cosas desde una perspectiva, pero hay personas que pueden estarla viendo desde otro punto de vista. Permítanme a ver si yo puedo, por ejemplo, en esta parte, ¿ustedes qué ven allí? Barcos. Barcos, ¿cierto? Otra persona que me diga qué ve allí. Y en la parte de ahí arriba nubes. Se ve como un puente también. Como un puente, ¿cierto? Entonces tenemos la capacidad es de dar diferencias y de asociar también a su vez. Dime. Supone que psicológicamente eso también define el tipo de personalidad que tenemos, ¿no? Sí, señora. Por ejemplo, acá hay otras imágenes de ilusión óptica donde ahí podemos hacer alusión o hacer a lo que yo les indicaba cuando estamos en nuestros niveles de tensión que tenemos de pronto o que estamos estresados, ¿sí? Cuando vemos que algunas imágenes se están moviendo, no sé si ustedes han visto esas imágenes. Por ejemplo, esta, a ver si la alcanzamos a ver. Ah, sí. Hay personas que de pronto en este momento la están viendo que el círculo se está moviendo, ¿sí? Y